Buenos días, mi gente de Un Rayo de Luz y los Polo TV. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a Un Rayo de Luz en esta mañana. Y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a nuestro hermano y amigo Alex Gran, que nos estará hablando acerca de cómo aprendemos a amarnos como Dios nos ama. El lunes hablábamos de el amor y el odio y determinamos la importancia que es de nosotros amarnos primero a nosotros mismos para luego poder amar a los demás, así como ese gran mandamiento que nos dejó nuestro amado Jesús de que amemos a nuestro prójimo así como nos amamos a nosotros mismos. Y por ende, sabemos que hay mucha gente que no sabe amar o no puede amar a otros porque ni siquiera ellos mismos se aman y nadie puede dar lo que no tiene. Y hoy tenemos a nuestro hermano Alex Grant, terapeuta, más de 25 años de experiencia dando consejería, y un hermano nuestro que es un profesional y nos va a ayudar a cómo aprender a amar. Bienvenido, Alex Gran, a Un Rayo de Luz. Gracias, Roosevelt, y gracias a todos por acompañarnos en esta transmisión. Y siempre es un honor acompañarte y poder aprender juntos. Hay gente que nos ve que se pregunta, pero ven acá, ¿cómo puedo yo aprender a amar? Y ¿qué tú nos puedes hablar acerca de este tema en este día? Lo primero que yo suelo decir sobre este tema es que no puedes amar lo que no conoces. Y eso aplica tanto al amor que nos tenemos a nosotros mismos, como también el amor a Dios. Entonces, porque sabemos que Jesús resumía toda la ley en dos principios: amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y a nosotros, a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Entonces, pero no puedes amar a quien no conoces. Hoy a menudo las personas dicen muy livianamente: uy, amé esta comida, o amé este perfume o esta colonia, o amé tal experiencia. Y usamos la palabra amar con algún grado de liviandad, como que hoy la usamos para todo. Pero amar realmente sabemos que también es una decisión. Y amar va más allá de que algo simplemente nos guste o nos agrade o nos parezca bonito o nos parezca sabroso, sino que el amor también implica un compromiso, implica una entrega, a veces implica sacrificio. Amar muchas veces va más allá de cuando las cosas no son placenteras, como por ejemplo cuando estás en una relación de pareja o en una relación matrimonial. Hay días que no nos soportamos, hay días que no nos llevamos bien, hay días que no nos agradan ciertas actitudes de nuestra pareja, y de todas maneras, porque decidimos amar a nuestra pareja o decidimos amar a un hijo, a un amigo, podemos hacerlo aún por encima de cuando las cosas no calcen precisamente o exactamente como nosotros quisiéramos. Amén, amén. Hermano, ¿qué significa realmente amarme a mí mismo? Amarnos a nosotros mismos tiene que ver con respetarnos, tiene que ver con valorarnos. Amarnos también tiene que ver, cuando hablamos de aceptar, estamos aceptando tanto nuestras cualidades como también nuestros defectos, nuestras oportunidades de mejora, nuestros defectos de carácter. Amarnos también implica aceptarnos con nuestro pasado, con nuestra historia. Tiene que ver con
amar todo lo bueno, lo malo y lo feo que todos tenemos. Y amar no quiere decir que no hayan oportunidades de mejora. No quiere decir que porque me acepto como soy, entonces digo, así nací y así me voy a morir y no voy a cambiar. O sea, siempre puedo mejorar, pero mientras mejoro, me acepto con todo lo que traigo a la mesa. Con lo malo, lo bueno y lo feo, que todos absolutamente tenemos. Wow. Wow. Alex, razones por las que nos cuesta amar. ¿Cuáles tú puedes considerar esas razones? Creo que has mencionado unas cuantas por las que nos cuesta amar, pero ¿por qué crees tú la culpa, el pasado, la comparación con otros son motivos por los que nos cuesta amar? Creo que efectivamente algunas de las cosas que hace que se nos dificulte amar, la primera de ellas es no conocernos del todo, pero también, o no valorarnos. Pero también a veces hay personas a las que se les hace difícil amar porque amar es algo que también se aprende por modelaje. Y a veces venimos de un trasfondo donde no recibimos amor, donde no fuimos valorados o apreciados, entonces nos cuesta. Hay personas que les cuesta recibir amor y hay personas que les cuesta darlo. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido que alguna vez llegan y abrazan a alguien y esa persona se pone rígida porque no está acostumbrada y no sabe qué hacer con esa muestra de afecto. Wow. Entonces, para esa persona es algo nuevo, es algo difícil y puede ser hasta incómodo. Hay personas que, y guardando las distancias, pero hay personas que podrían parecerse como a un perrito lastimado. Cuando tú te acercas a un perrito lastimado y tratas de hacerle una muestra de cariño, ese perrito puede intentar morderte, porque tal vez ha sido tan maltratado que ya no distingue entre o no tiene confianza suficiente como para distinguir entre una muestra de afecto y un ataque. Hay personas que están así a la defensiva. Hay personas que se vuelven como un puercoespín. Están siempre dispuestas o preparadas para disparar sus espinas como un mecanismo de defensa. Wow. Entonces, creo que hay personas a las que se les dificulta amar porque no lo han aprendido, porque tal vez están muy llenos de temor, están muy llenos de desconfianza, de inseguridad, porque tal vez para ellos la palabra amor no significa algo positivo, porque tal vez su experiencia anterior con el amor les ha dejado un sinsabor, un mal sabor de boca, y entonces hay una gran desconfianza alrededor de lo que amar puede significar. ¿Cómo empezar a aprender a amarme a mí mismo? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo algo que tú puedes decir que es lo primero y que es vital para empezar a amarnos? Creo que algo que es fundamental, así como hemos hablado acerca de lo que es amar, también tenemos que entender o distinguir lo que no es amar. Y dos cosas que amar no implica: el amor no se mendiga y el amor no hace daño. Entonces, porque podemos haber tenido experiencias en el pasado donde habían personas que decían amarnos y que lo que estaban haciendo en contra nuestro, decían, yo tal vez he sido fuerte o he sido grosero o grosera contigo, pero es porque te amo, ¿verdad? Y hay que verlo hay que verlo con lupa, hay que verlo hilar muy, muy delgado, porque a veces queremos justificar ciertas actitudes y llamarlas amor cuando en realidad no lo son. Y también, como decía antes, el entender que el amor no se mendiga. Entonces, si yo para amar a alguien tengo que hacerlo a expensas de dejar de amarme o respetarme a mí mismo, eso no es amor.
Wow. O sea, si yo tengo que comprometer mi propia dignidad, mi propio autorrespeto, mi propia autovalía, entonces definitivamente eso no es amor. ¿Verdad? Wow. ¿Qué pasa cuando una persona no se siente por un error del pasado, por un error de que ha cometido en el pasado y dice, bueno, yo no me merezco ser perdonado? ¿Qué pasa con una persona así que le cuesta? Yo diría, Roosevelt, que nosotros tenemos que poder separar y distinguir. Todos nos equivocamos. Y la palabra nos dice que por cuanto todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero Satanás es muy hábil y él es padre de mentira. Sabemos que vino a robar, matar y destruir. Y una de las cosas que él es muy habilidoso en hacer es convencernos de que nosotros somos nuestro pecado. Y nosotros no somos nuestro pecado. Nosotros somos personas perdonados que aún pecamos. Pero nosotros no somos esa acción o ese error o ese mal proceder en el que podemos incurrir, no define nuestra identidad. O sea, yo no soy mi pecado. O sea, yo puedo tener un área con la que lucho, puedo tener una debilidad, pero esa no es mi identidad, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Y después la otra cosa que tiene que ver con lo primero que mencionabas, que es conocer al Señor. Creo que una de las cosas que tenemos que tener claro también es que a menudo yo le digo a las personas que si tú tienes duda de tu valor, tienes dos opciones. Puedes preguntarle a la creación o puedes preguntarle al creador. Porque si tú le vas a preguntar a la creación, le vas a preguntar a otro ser tan finito como tú, tan imperfecto como tú, tan capaz de hacer maldad como tú, ¿verdad? Y le estarías preguntando a uno que está igual o peor que tú. Wow. Pero si tú le preguntas a quien te hizo, a quien se inspiró en sí mismo para hacerte y te hizo a ti como un reflejo de una faceta de Dios, entonces Él que te escogió y que escogió cada aspecto de quien tú eres, no hay absolutamente nada en tu persona que sea casualidad o accidental. Desde tu apariencia física, tu personalidad, tus gustos, tus habilidades, tus pasiones, aún tus defectos, todo responde a un diseño. Y entonces, el que te hizo, el que se inspiró, a mí me gusta imaginar como a Dios como en una mesa de dibujo. Wow. Donde Él estuvo boceteando y diseñándote así con cada lujo de detalle, como lo hace un diseñador. Wow. Y entonces, Él que te diseñó con una intención, con un propósito, es quien te puede decir sin fallar cuál es tu valor. Wow. ¿Para qué tú sirves? Y esto nos conecta con una cosa más también, Roosevelt, que tiene que ver, parte de poder amarnos, también tiene que ver con poder identificar nuestro propósito, poder identificar nuestro llamado, poder identificar nuestra razón de ser. ¿Por qué estamos aquí en la tierra? Porque eso va a hacer que podamos vivir con una intencionalidad, con un norte, y que cada mañana cuando abramos los ojos, ese puede ser ese resorte que nos haga saltar de la cama y decir, yo estoy en este mundo y yo estoy en este momento de la historia humana y existo y vivo con un propósito divino, un propósito eterno. Y entonces poder conectarme con ese propósito y que ese propósito sea mi GPS en la vida. Wow. Eso me habla mucho también, Alex, de cuando a mí me pasó el autoestima. Si nuestra autoestima está baja, es imposible de que nosotros veamos o pensemos que tenemos propósito. Claro,
Y la autoestima tiene que ver con la forma en que yo me valoro o la forma en que yo me percibo. Pero, eh, pero para tener una sana autoestima, yo tengo que, como dice la palabra, ninguno tenga más alto concepto del que debe tener. Y entonces no debo pensar en mí como por encima de los demás, pero tampoco por debajo de los demás. Y a veces hay personas que esconden su baja autoestima detrás de una sobreestima. O sea, esas personas que se creen la última Coca-Cola del desierto, esas personas, en Costa Rica diríamos, esa última chupada de mango. ¿Verdad? Que se creen como un regalo a la humanidad. La Coca-Cola, una Coca-Cola en el desierto. Sí, y se creen como un regalo a la humanidad. Wow. ¿Verdad? Y entonces, cuando tú tienes ese concepto, donde tú tienes más alto concepto de ti mismo, tienes una autopercepción distorsionada. Entonces, una autoestima es una donde tú te puedes ver tal y como tú eres. Y a mí me gusta un concepto que no sé si lo he mencionado antes, pero lo aprendí de mi consejera, de la señora Gabriela Cuevas. Ella usa un concepto que habla de la cristoestima. Explícame eso. La cristoestima es poder verte y valorarte como Dios te ve y te valora. Amén. Cuando tú tienes, no hay mejor espejo, y la palabra dice que nosotros estamos, cuando nos vemos ante el Señor, es como que nos estuviéramos viendo ante un espejo. Wow. Y cuando tú tienes un espejo, no un espejo de esos de carnaval, no uno de esos espejos que distorsionan tu imagen y te hacen ver más alto, más pequeño, más gordo o como que te estás derritiendo, ¿no? Sino que te estás viendo en un espejo que te refleja con absoluta y total precisión. Y entonces, cuando tienes esa autopercepción adecuada y sana y equilibrada, entonces no vas a correr el riesgo de valorarte por encima de los demás, pero tampoco por debajo de los demás, sino aceptarte con todo lo que tú traes a la mesa. Alex, oye lo que dice Primera de Corintios 6, 19, 20. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Cuidar de nuestro cuerpo, cuidar de nuestra mente y de nuestro espíritu es también señal de aprender a amarnos. Absolutamente. El autocuidado es quizás la expresión más fidedigna, más pura de tener un amor y un respeto por nosotros mismos. Porque nosotros le modelamos al mundo cómo queremos ser tratados. Y además, Dios nos llama a ser mayordomos de todo lo que Él nos ha dado. O sea, cuando tú eres un mayordomo, tú no eres el dueño, tú eres el administrador. Oh, wow. Y Dios te dio una vida, y Dios te ha dado una salud, y Dios te dio habilidades, y Dios te dio dones y talentos. Wow. ¿Y qué tú haces con esos dones y ese talento? ¿Qué tú haces con tu tiempo? ¿Qué tú haces con tus recursos? ¿Qué haces con tu familia? Oh, wow. ¿Qué haces con tu trabajo? ¿Qué haces con tu espacio? ¿Qué haces con todo lo que tienes a tu haber? Wow. Todo eso va a reflejar si tú estás realmente siendo un buen administrador y además, ¿qué tenemos nosotros que no hayamos recibido? Wow. Porque ninguno de nosotros nada. Ninguno de nosotros se hizo a sí mismo. Ni trajo nada aquí. Ni trajo nada. Y dice, oye esta frase, escucha esta frase. Cuando te cuidas, honra a Dios, al Dios que te creó. Totalmente, totalmente. Cuando pensamos en Adán, en el primer hombre que existió,
Dios le dio un lugar y Dios le dijo que tuviese dominio y que administrara lo que ponía bajo su cuidado. Dios le dio un lugar, un espacio, le dio un propósito, le dio parámetros, o sea, le dio límites, le dio una identidad y le dio también provisión, porque puso también a su disposición lo que él podía necesitar. A Dios le interesa nuestro bienestar integralmente y nos llama también a cuidarnos integralmente. Wow, tremendo, tremendo. Alex, cambiar la manera de cómo hablamos, cambiar la manera de cómo hablamos también a veces es señal de señal de amarnos. Totalmente, porque la palabra nos enseña que de la abundancia de la boca habla el corazón, o mejor dicho, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y entonces la forma en que hablamos habla de quiénes somos en nuestro interior. La palabra nos dice también, si no me equivoco, en uno de los proverbios, dice, si no me equivoco, es Proverbios 23:7, que dice que así como el hombre piensa, así es él. Nosotros somos el producto de las creencias y los pensamientos que tenemos instalados en nuestra mente. Y esas creencias y esos pensamientos se van a expresar muchas veces en la forma en la que nosotros hablamos, en la forma en que nosotros nos comunicamos. Y entonces por eso yo puedo lucir muy bien por fuera, puedo estar muy bien vestido, puedo oler muy rico, pero si yo en mi corazón estoy dañado, si yo en mi corazón estoy herido, si yo en mi corazón tengo desconsuelo o tengo amargura, eso es lo que yo voy a transmitir, es lo que es como que lo estuviera casi que manifestando a través de mis poros. Es como que eso va a salir. Wow. Y es interesante. Yo sé que a ti, Roosevelt, y a mí nos gusta comer y nos gusta comer rico. Sí. Cuando es interesante cuando tú has viajado y los dos nos gusta viajar también. Vamos a ver si Dios nos permite viajar un día juntos. Sí. Que se preparen, porque tú y yo juntos. Y no para Santo Domingo. Yo creo que eso va a ser tremendo. Pero tú sabes que lo que una persona come, lo transpira. Oh, wow. O sea, si por ejemplo lo vemos con personas que tal vez comen comida muy condimentada. Cuando tú vas a lugares como en la India. O cuando vas a lugares como en el Medio Oriente, donde usan otras especias y todo. Personas en África también, que tienen formas muy, muy distintas tal vez de condimentar. Y tal vez hasta nosotros aquí mismo en el continente americano, que no nos damos cuenta porque estamos acostumbrados a nuestro propio olor. Pero si vamos a otros lugares, probablemente eso que las personas ingieren en Asia, en diferentes lugares, lo van a transmitir. Wow. Entonces, si eso pasa a nivel fisiológico, imagínate tú cuál es el aroma que nosotros podemos expedir si nosotros estamos consumiendo ideas o estamos albergando pensamientos que no se alinean con la forma en que Dios nos ve a nosotros. Wow. Oye lo que dice Proverbios 18:21. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Tenemos que dejar de decirnos lo que no somos y empezar a proclamar lo que Cristo ha dicho de nosotros. A veces hay personas, Roosevelt, que se maltratan a sí mismas con las palabras que pronuncian. A veces dicen que son muy duras consigo mismas y dicen, es que yo siempre fallo, o yo tan tonto,
qué tonto yo, cómo se me ocurrió haber hecho o dicho tal cosa. Wow, Alex, ahora tú mencionando, para los que no saben, Alex es mi terapeuta personal, mi consejero, y una de las cosas que nosotros tratamos, recuerdo en un tiempo, voy a ser vulnerable, era eso. Y tú me hablabas de cómo los esclavos, ¿te recuerdas de eso? Que tú Sí. me decías, y quiero que abordes un poquito de eso, pero voy a hablar un poco de cómo yo mismo me castigaba, de cómo yo pensaba de mí mismo, Sí. de cómo yo, y tenía que ver, es una manera de pensar grabada en mi interior, que en mi subconsciente, literalmente sin yo darme cuenta, ya estaba grabada. ¿Y cómo yo he podido salir de eso? Recordando siempre lo que Dios dice de mí, leyendo la palabra. Y recuerdo que tú me pusiste un ejemplo y yo me puedo ver en eso. Y me gustaría que tú lo compartieras de lo que pasaba con los esclavos. Sí. Que aunque eran libres después, por el hecho de todo lo que vivieron, no podían vivir con esa libertad. ¿Tú podrías hablar un poquito de ese término? Sí, claro. El término al que estás haciendo referencia es opresión internalizada. Y había un psiquiatra caribeño, su nombre es Frantz Fanon, y Frantz Fanon decía, él fue el que acuñó esa expresión de opresión internalizada para describir la experiencia de los esclavos africanos que fueron traídos en contra de su voluntad del continente africano a el continente americano y a otras partes de Europa también. Y entonces decía que ellos fueron bombardeados de ideas descalificantes, wow, de ideas lacerantes, de ideas que los hacían, que fueran castrantes y los hicieran sentirse menos de lo que ellos eran. Entonces, pero de tal manera, cuando esas ideas llegan a calar y llegan a echar raíces en tu corazón y en tu mente, entonces llega un momento donde ya no necesitas al opresor afuera de ti, porque tú te vuelves tu propio opresor. Dios mío. Y entonces ahí es donde muchas veces nosotros, a pesar de que luego se abolió la esclavitud, muchas personas que habían sido esclavizadas seguían siendo esclavos en su mente. Y eso se puede pasar a una generación. Y eso puede pasar de generación en generación. O sea, es tremendo pensar que hoy en día hay personas que siguen viviendo en esclavitud, a pesar de que han pasado los años y que han pasado décadas o hasta siglos, todavía siguen viviendo de manera esclavizada porque ellos se han vuelto su propio opresor. Llevan a ese opresor grabado o instalado en sus mentes y sus corazones. Pero la buena noticia es que Jesús vino para hacernos libres. Y dice también Jesús que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Wow. ¿Eso qué quiere decir, Roosevelt? Que si la verdad nos hace libres, las mentiras nos mantienen esclavos. Wow. Porque a veces podemos tener mentiras instaladas allí como si fuesen verdades. Mira, tú sabes que tú mencionando eso, Alex, me llega la idea de lo que está pasando hoy día en esta generación y las redes sociales. ¿Qué pasa cuando crees tú que las redes sociales son una forma de bombardearnos lo que no somos y de una forma lo que hacían lo que le hacían a los esclavos lo estamos recibiendo a través de las redes sociales diciéndonos tú no llegas a este nivel? Vemos a un video de 15 segundos viendo a alguien y eso nos está diciendo que nosotros somos menos que esa persona. No sé si coge la idea. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo en que hoy en día podemos seguir siendo esclavizados por mucha de la información o que se puede estar perpetuando esa esclavitud a través de la información con la que estamos siendo bombardeados. ¡Wow! Porque no solamente sucede en redes sociales, lo vemos también con
por ejemplo, si seguimos a celebridades, si seguimos a personas famosas, si vemos a un cantante de reggaetón, vemos el video, vemos el carro que maneja, vemos las chicas que están ahí con él, vemos su estilo de vida y sabemos que todo eso es una producción, todo eso es solamente es como una película, es como una película, es un video o una pequeña película musical. Y donde todo eso está maquillado, todo eso está montado de tal manera que transmita una idea, una historia, una sensación de que, wow, ¿qué es esta vida tan glamurosa que lleva? Y habrá muchas personas, en particular puedo pensar en personas jóvenes que quizás ven a estas personas y las adoptan como ídolos y entonces dicen, yo quiero ser como este cantante. Yo quiero ser como esta estrella. Se mira su vida y dice, nunca voy a llegar. Sí, o comparo el carro que maneja y el carro que yo tengo, o manejo, o veo la ropa que porta y veo la que yo tengo. Y entonces ahí también es importante que nosotros tenemos que recordar que fuimos creados como seres. Nosotros no fuimos creados por Dios como un tener o como un qué hacer. Oh, Dios. Porque hay personas que creen que su valor se los da lo que tienen. Wow. Y entonces hoy podemos tener algo y mañana no. Puede ser que hoy tú tengas un trabajo muy bueno y puede ser que por alguna circunstancia mañana ya no lo tengas. Wow. Pero tu valor no debería dártelo tu ocupación. Tu valor no debería de dártelo el carro que tú conduces. Tu valor no debería de dártelo el reloj que portas. Tu valor no debería de dártelo la ropa que puedas vestir. Porque todas esas cosas son pasajeras y todas esas cosas son destructibles. Hoy las puedes tener y mañana puede ser que no. Pero lo importante es que sepas que tú vales por lo que eres, no por lo que haces ni por lo que tienes. Santo Dios. Y entonces eso puede ayudar a poner en perspectiva que nosotros no deberíamos realmente pensar que nuestro valor fluctúa como el tipo de cambio con las cosas externas. Wow. Pero una cosa más quiero agregar allí, Roosevelt, y es que si yo le pregunto a las personas que están viendo, a mis amigos de Polo TV, si yo les pregunto a ustedes cuál es tu valor según Dios, tienes que saber, y quiero que te memorices esto, tienes que saber que tú vales para Dios la sangre de su Hijo. Wow. Wow. ¿Quién da su Hijo? Y entonces, si Él estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo, que nunca pecó, a su Hijo que era y es una parte de Él. O sea, Él se sacrificó a sí mismo, enviando a su Hijo, porque sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Y él probablemente sacrificó lo que más amaba para darnos a ti y a mí una oportunidad. Entonces, tú no puedes dejar que sea el mundo y sus valores lo que determinen tu valor. Wow. Tienes que preguntarle y recordar que quien define tu valor eres tú con Dios. Nosotros definimos nosotros mismos cómo nos vamos a valorar. Y creo que la mejor referencia, el mejor estándar que podemos tener para determinar nuestro valor es a través de nuestro Señor y nuestro Creador y Salvador Jesucristo. Oye esto, oye lo que dice Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Amén. Jesús. Amén. Dios perfeccionará la obra que empezó. Eso quiere decir que otra cosa que nosotros debemos abrazar para aprender a amarnos a nosotros mismos es abrazar el proceso de crecimiento en el Señor.
Totalmente, totalmente. Creo que Ser paciente. sí, es un caminar todos los días con Él. Es algo donde vamos a ir poco a poco, tendremos que ir desaprendiendo cosas, incorporando otras nuevas. Y como la cebolla que va de capa en capa hasta llegar al corazón. Así es como Dios trabaja con nosotros, porque tenemos un Dios de procesos. Wow. Y es un Dios que está trabajando en nosotros como dice la palabra, como el alfarero con el barro. Él nos está dando forma, nos está moldeando, nos está limpiando y está transformándonos en una obra de arte. Pero es un proceso. Wow. No es una cosa instantánea. Y tú sabes, Alex, que a veces a mí ha pasado a mí que en el proceso me he frustrado porque yo mismo me veo y digo, wow, recibo la palabra que Dios me ha dado, escucho, leo la palabra, sé lo que dice, pero cuando miro mi vida y miro mi estado de una temporada, me desespero y digo, wow, esto nunca va a acontecer. Yo te soy de verdad transparente, Alex, y tú me conoces porque tú has trabajado conmigo. Yo, de hecho, cuando llegué a ti, yo estaba frustrado. Porque decía, óyeme, Dios me ha dicho que va a hacer cosas grandes conmigo, pero donde yo estoy y lo que yo sé que yo soy dentro de mí, y gracias a ti, a tus consejos que tú me guiaste y me llevaste, yo pude salir de esa etapa, pero ser pacientes, entender que es un proceso, abrazar los pequeños logros, abrazar, y oye esta frase, amarme es aceptarme en el punto donde estoy, confiando en el destino al que Dios me lleva. Nosotros tenemos una forma de medir el tiempo muy distinta a la que Dios la mide, ¿verdad? Su palabra dice que para Él un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Y nosotros a veces nos traiciona nuestra impulsividad. La impulsividad es cuando nosotros tenemos una reacción sin reflexión. Es actuar sin pensar. Y a veces echamos mano de la impulsividad porque es una forma de saltar etapas o es una forma de buscar un atajo para no tener que enfrentar. En el fondo estamos usando la impulsividad para evitar sentir dolor. Oh, wow. Porque si yo lo pienso y lo analizo, tal vez no lo haría. Entonces prefiero actuar sin pensar para no asumir la responsabilidad de las consecuencias de los actos en los que vamos a incurrir. Entonces, por eso es importante que nosotros no nos apresuremos, sino que vayamos de la mano de Dios. La palabra de Dios nos dice, si no me equivoco, en Hebreos nos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Esa es la carrera de la fe. Entonces, la carrera de la fe no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. No se corre igual una carrera de 100 metros que una carrera de 42 kilómetros. Wow. Y una maratón son 42 kilómetros. Wow. Entonces, la técnica es diferente. Van a haber subidas, van a haber bajadas, van a haber diferentes circunstancias. Pueden haber cambios en la temperatura. Pueden pasar un sinnúmero de cosas. Pero lo importante es que no nos desesperemos, que no nos adelantemos o no nos tratemos de apresurar tanto, sino que podamos ir de la mano de Dios, que podamos ir sin presionarnos a nosotros mismos, sino ir allí de manera constante, de manera perseverante, corriendo esa carrera de la fe sin angustiarnos porque no hayan sucedido todavía las cosas que estamos esperando. Amén. Gracias, hermano. De verdad,
mire esta frase para finalizar. Amarte a ti mismo no es egoísmo, es obediencia, es responder al amor que Dios ya te ha dado. Recuerda, eres amado, eres valioso y tu vida tiene propósito. Que hoy, si escuchas esto que nuestro hermano Alex y yo hemos venido hablando, quiero llamarte a que reflexiones en tu identidad en Cristo, a que reflexiones lo que Dios hizo en la cruz a través de ti y que, óyeme, siento que hay personas que van a escuchar esto que van a tener que perdonarse a ellos mismos. Quizás has cometido un error, quizás has hecho algo que te da vergüenza, pero hoy quiero que sepas que Dios está de tu lado y que Dios te ama. Alex, ora para cerrar y algunas palabras que quiera decirle a la audiencia. Tal vez una idea final sería nada más la de, si tú al escuchar nuestra conversación de hoy llegas a la conclusión de que tal vez no sabes amar, no pasa nada. Puedes pedirle al Señor, Señor, enséñame a amar. Enséñame a amar de verdad. Enséñame a amar sanamente. Enséñame si algo he aprendido o algo he incorporado como amor y en realidad no lo es, y tengo una idea distorsionada del amor. Te pido, Señor, que tú alinees mi corazón, que alinees mi percepción del amor con la tuya. Y podemos simplemente, y así vamos a orar, pidiéndole al Señor que nos moldee para poder ser conforme a su corazón. Amén. Señor, gracias. Gracias infinitas por este día, por la oportunidad que nos das de estar juntos y juntas, de aprender, de reflexionar en tu palabra, de ser estirados, ser transformados. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos amas, nos has amado con amor eterno y porque nos aceptas tal y como somos, con todas nuestras virtudes, con todos nuestros defectos, con todas nuestras debilidades. Señor, aún así tú nos abrazas. Y gracias porque tú no nos ves como nuestro pecado, tú no nos ves como nuestra debilidad, sino que nos ves como barro en tus manos, como esa materia prima en la cual tú puedes plasmar lo que hay en tu corazón y puedes sacar lo extraordinario de nosotros. Señor, te pedimos hoy de manera consciente que nos ayudes y nos enseñes a amar como tú amas. Que tú nos enseñes, Señor, a tener una concepción del amor que sea fiel a la realidad, una percepción del amor que esté con los pies sobre la tierra, una percepción del amor que sea saludable, que tenga el balance que tú nos llamas a tener. Enséñanos, Señor, a amarte a ti sobre todas las cosas y enséñanos también a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Señor, si no hemos aprendido a amar o si lo que hemos aprendido no se alinea con tu corazón, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor, a alinearnos con tu corazón. Te pedimos finalmente que lleves cautivos nuestros pensamientos, que nos ayudes a llevar cautivos nuestros pensamientos a tu obediencia, porque es nuestro deseo ser hombres y mujeres conforme a tu corazón. Y que tú, Señor, nos ayudes, Señor, a parecernos más a ti, a estar más llenos de ti y a correr con paciencia la carrera de la fe que tenemos delante. Todo esto lo pedimos, dándote a ti todo el honor y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Que Dios te bendiga. Mi gente, esto es Un Rayo de Luz en Los Polo TV. Nos vemos el viernes si Dios quiere. Chau, chau. ¡Oh, Dios!